Hola, muy buena tarde. ¿Sí nos escuchan? Gracias. Me presento, mi nombre es Jocelyn y soy colaboradora de Clínica Empo. Por favor, ¿nos podrían apoyar a prender sus camaritas? Conmigo también se encuentran mis compañeras. Hola, buenas tardes. Me presento. Mi nombre es Estefanía y de igual forma soy colaboradora de Clínica Empo. Hola, buenas tardes. Me presento. Mi nombre es Evelyn. Soy colaboradora de Clínica Empo. Recuerden que es muy importante mantener las cámaras prendidas, por favor, ya que en este caso también el docente, pues, conoce con quién está interactuando detrás de estas camaritas, por favor. Por parte del licenciado Edwin Martínez Osorio, reciban un cordial saludo y agradeciendo su participación. De igual manera, comentarles pues que vamos a seguir teniendo conferencias para que ustedes puedan estar al tanto de todas las conferencias que Clínica Empo tiene para ustedes. Les voy a indicar el nombre de nuestra conferencia. Este es de la repetición al alivio, cómo interrumpir los patrones biológicos heredados con un enfoque en biodescodificación. Y el docente que va a estar impartiendo esta conferencia es el terapeuta Pedro Reyes. Recuerden estar atentos a sus grupos de WhatsApp, a nuestras redes sociales, ya que estamos próximos a subir todas nuestras conferencias al canal de YouTube. Maestro, adelante. Mucho éxito. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Quiero agradecerles que estén aquí. Como ya se comentó, mi nombre es Pedro Reyes Cejudo y soy terapeuta en biodescodificación transgeneracional. Como les comentaba, les agradezco que estén hoy con nosotros porque vivimos en una época muy curiosa, una época donde tenemos acceso a más información que nunca. Podemos aprender prácticamente cualquier cosa desde un teléfono. Se pueden tomar cursos, leer libros, escuchar podcasts. Y sin embargo, seguimos enfrentándonos a algo que parece desafiar toda lógica. Seguimos repitiendo cosas que nos hacen sufrir. Y no sé si les ha pasado, pero a veces eso resulta un poco desesperante porque uno entiende, uno comprende, se estudia, reflexiona y aún así vuelve uno a caer en lo mismo. Y quiero comenzar en este sentido con algunas preguntas, sin que se tengan que responder evidentemente, pueden responderse ustedes mismos. ¿Cuántas veces han dicho alguna vez, yo nunca voy a ser como mi mamá? O yo nunca voy a actuar como papá. O yo jamás cometería ese error. Y después la vida tuvo el sentido del humor suficiente como para mostrar algo distinto, porque quizás no repitieron exactamente la misma historia, pero sí repitieron la esencia. Tal vez prometiste nunca ser controlador y te descubriste intentando controlar. Tal vez te prometiste nunca sacrificarte y terminaste sosteniendo, soportando, aguantando. Tal vez prometiste nunca descuidar a tu familia por el trabajo y un día descubriste que justamente estabas haciendo eso. Y entonces aquí aparece una pregunta muy interesante. Si ya entendimos, ¿por qué seguimos repitiendo? Porque si entender fuera suficiente, nadie fumaría, nadie procrastinaría, nadie volvería con quien le hace daño, nadie seguiría reaccionando igual después de 20 años de crecimiento personal. Y sin embargo, aquí estamos y seguimos a veces repitiendo. Voy a poner un ejemplo rápido, un ejercicio. Me gustaría que internamente levanten la mano quien conozca a alguien que siempre termina con el mismo tipo de pareja. Seguramente varios están pensándolo, varios alzaron la mano. Ok, y ahora también ustedes mismos levanten la mano quien cree que esa persona es alguien más y no uno. También se da el caso, porque curiosamente,
cuando hablamos de patrones de conducta, siempre pensamos en un familiar, en un vecino, en una amiga, en un hermano, pero normalmente nunca en nosotros mismos. Conozco personas que han tenido 5 relaciones distintas, 5 nombres distintos, 5 profesiones distintas, y aún así se siente como si hayan comprado exactamente el mismo modelo, pero con diferente pintura, ¿sí? Y después de la quinta relación, comienzan a sospechar que tal vez el universo no tiene una conspiración personal contra nosotros mismos. Y aquí me gustaría entonces proponer una idea, porque quizás la repetición en sí no sea el problema, porque toda la vida funciona gracias a la repetición. Aprendimos a caminar repitiendo, aprendimos a hablar repitiendo, aprendimos a relacionarnos repitiendo, también aprendimos a amar repitiendo. Incluso también podemos decir que aprendimos a sufrir repitiendo. Entonces, la repetición no es un error en sí de la naturaleza. Es una de las herramientas más inteligentes que tiene justamente la naturaleza. Y quizás entonces la pregunta no sea ¿por qué repito?, sino ¿qué estoy repitiendo y para qué estoy repitiendo? Porque cuando observamos de cerca muchos patrones, aparece algo muy interesante. Y aquí viene una frase que quiero que recuerden durante la conferencia. No repetimos problemas, repetimos soluciones. Sí, ya sé que suena extraño y que cuesta trabajo asimilar la idea, porque cuando alguien vive en una relación dolorosa, piensa, estoy repitiendo el problema. Cuando alguien tiene problemas económicos, dice, estoy repitiendo un patrón. ¿Sí? Cuando alguien tiene ansiedad, agotamiento, síntomas recurrentes, lo que piensa es, estoy repitiendo un problema. Pero desde otra perspectiva podríamos preguntarnos entonces, ¿y si esto comenzó no como problema, sino como una solución? Porque quizá esa necesidad de hacerlo fue únicamente una solución. Quizá aprendiste a depender de alguien y eso te resultaba peligroso. Quizá esa necesidad de demostrar constantemente tu valor fue una solución, porque en algún momento aprendiste que el reconocimiento llega cuando produces, ¿sí? Quizá esa dificultad de poner límites también es una solución, porque aprendiste que decir no podía poner en riesgo un vínculo importante que tú tenías. Quizás ese perfeccionismo que hoy te agota fue también una solución, porque aprendiste que equivocarte tenía consecuencias. Y entonces, aquí ocurre algo muy importante. Dejamos de preguntarnos qué tengo mal y comenzamos entonces a preguntarnos, ok, ¿qué fue lo que yo aprendí a hacer? ¿Y para qué lo aprendí a hacer? Y quiero aquí que piensen en algo. ¿Cuántas veces te has enojado contigo porque sigues reaccionando igual? ¿Cuántas veces te has juzgado? ¿Cuántas veces te has dicho, ¿cómo es posible que siga haciendo esto? ¿O cómo es posible que siga cayendo en lo mismo? ¿Cómo es posible que después de todo lo que he trabajado, siga apareciendo lo mismo? Y quizás hoy quiero proponerte una posibilidad diferente, visualizarlo desde otro punto de vista. Quizá no es de que estés mal, quizá no estás fallando,
Quizás no eres un caso perdido. Quizás solamente sigues utilizando estrategias que aprendiste hace muchos años. Estrategias que en algún momento tuvieron sentido, ¿sí? Estrategias que te ayudaron a sobrevivir, a pertenecer, a sentirte amado, a sentirte seguro contigo mismo. Y quiero que escuchen esto, porque para mí es una de las ideas importantes de esta noche. Muchas de las cosas que hoy te hacen sufrir fueron intentos honestos de protegerte. Muchas. No nacieron para dañarte, no nacieron para sabotearte, no nacieron para arruinar tu vida. Nacieron intentando resolver algo. ¿Cuántas veces, por ejemplo, has querido descansar, pero cuando finalmente tienes tiempo para poder descansar, tiempo libre, de repente aparece la culpa? Esa sensación de que deberías de estar haciendo algo, produciendo, resolviendo, aprovechando mejor el tiempo, ¿sí? Y entonces es cuando te juzgas, te llamas flojo, indisciplinado, desorganizado, y empiezas a ver todas las cosas por las cuales lo que estás haciendo está mal. Pero quizás la pregunta entonces no es ¿por qué no puedo descansar? La pregunta ahí sería, ¿quién me enseñó que mi valor depende de mi utilidad? ¿Sí? ¿Cuántas veces has querido, por ejemplo, poner límites y cuando llega el momento dices sí otra vez, aceptas y te enojas contigo, te juzgas, dices que eres débil? Pero la pregunta no es por qué no sé poner límites, sino qué aprendí acerca de perder el amor o el vínculo cuando expresaba mis necesidades. En algún momento de mi vida aprendí que si yo decía lo que quería, era peligroso, o era estresante, o causaba problemas. ¿O cuántas veces has sentido que el tiempo no alcanza, que vas tarde, que deberías de ir más rápido, que deberías haber logrado más en ese tiempo, y vives acelerado, exigido, presionado? Y antes de juzgarte podrías preguntarte, ¿qué parte de tu historia aprendió que detenerse era peligroso? Y aquí es entonces donde comienza una parte interesante, porque si estos patrones no aparecieron por casualidad, si no nacieron de la nada, si en algún momento tuvieron una función verdadera, entonces aparece otra pregunta que es muy humana. ¿Dónde lo aprendimos? ¿Quién nos enseñó esas formas de amar, de reaccionar, de defendernos, de sufrir? Porque muchas veces creemos que vemos la realidad tal como es, pero quizás vemos la realidad a través de los lentes de nuestra historia. Y el problema es que llevamos esos lentes puestos desde hace tanto tiempo que hemos olvidado que lo traemos. Muchas de las conductas que hoy nos hacen sufrir fueron intentos honestos de adaptación, de protección, de pertenencia, de amor. Y entonces, ¿dónde comenzó esa historia? Porque nadie despierta un martes por la mañana a los 5 años y decide, bueno, voy a desarrollar miedo al abandono, ¿sí? O nadie decide, voy a sentirme insuficiente el resto de mi vida. O tampoco te levantas y dices,
voy a convertirme en una persona incapaz de poner límites. No, algo ocurrió, algo fue aprendido, algo observaste, algo interpretaste, ¿sí? Cuando nacemos, no llegamos a un espacio vacío, llegamos a una historia que ya estaba ocurriendo. Llegamos a una familia, llegamos a una serie de reglas, llegamos a una serie de expectativas, de pérdidas, de alegrías, de secretos, de formas específicas de entender el mundo. Y muchas veces aprendemos cosas que nadie nos enseña directamente. Nadie nos sentó en una silla y nos dice, hijo, para que te amen tienes que sacrificarte. Pero quizás vimos a alguien que lo hacía y aprendimos a hacerlo. Nadie te dijo, hija, no expreses tus emociones, pero observamos lo que ocurría cuando alguien lo expresaba y comenzaste a callar. Nadie dijo, no confíes, pero quizás crecimos viendo traiciones, abandonos, decepciones, y entonces aprendiste que los vínculos podrían relacionarse o ser el dolor. Y entonces el niño aprende, ¿sí? Cuando los niños, cuando somos niños más bien, no analizamos, interpretamos. Y esto cambia toda la dinámica, porque un adulto observa y el niño concluye, ¿sí? Un adulto puede pensar, mi papá está preocupado por el dinero. Y un niño puede concluir, el dinero es peligroso. No lo analiza. Ve nada más cuál es la reacción de la persona que ama respecto a ese dinero. Y se queda con la idea entonces, ¿el dinero es malo? Mira cómo tiene mi papá. Un adulto puede pensar, por ejemplo, mi mamá está atravesando un momento difícil. Y el niño entonces entiende, no debo de dar problemas, porque el adulto entiende el contexto, por qué está preocupado, por qué el estrés. Pero un niño crea verdades, ¿sí? Para el niño es únicamente, mi mamá está tensa, mi mamá está triste, entonces me voy a portar bien para que no se enoje más, ¿sí? Y esas verdades que creamos de chicos, muchas veces nos acompañan durante décadas. Puede ser incluso por el resto de nuestras vidas. Mm, y aquí quisiera compartir algo a nivel personal, porque hablar de estos temas desde la teoría es muy fácil, ¿sí? Vivirlos es otra historia, ¿sí? Yo crecí observando una forma muy específica de entender la vida, de entender el trabajo, la responsabilidad, el compromiso, la familia. Y durante muchos años ni siquiera me di cuenta de cuánto eso seguía operando en mí, ¿sí? Porque cuando crecemos dentro de una cultura familiar, la confundimos con la realidad. Uno no piensa, esta es una forma de ver la vida. Uno piensa, así es la vida, punto. Y es cuando uno se hace estructurado y cuando uno no tiene otros puntos de vista ni otras formas de querer desarrollarse. Y después de repente uno empieza a compartir espacio con personas que crecieron en contextos distintos, en vínculos, cuando me casé, se da uno cuenta que son contextos totalmente diferentes, ¿sí? En cuanto a hijos, en cuanto a pareja, en cuanto a amigos, en cuanto a familia misma, cultura, formas de pensar. Y descubres entonces algo que a veces te sorprende. Lo que para ti es una responsabilidad, para otro puede ser una exigencia. Lo que para mí puede ser respeto, para el otro puede ser rigidez.
Lo que para mí es compromiso, para otro puede ser control. Y llega el momento entonces en que entiendes algo profundo. No siempre estamos reaccionando desde el presente. Muchas veces estamos reaccionando desde lo que aprendimos, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes han escuchado salir de su boca una frase que juraron jamás repetir? Y que mientras la estaban diciendo pensaron, me convertí en mi papá o en mi mamá, ¿sí? Y si sirve de algo y les da tranquilidad, no están solos. A todos, de una u otra manera, nos ha pasado. Cuando te enojas, por ejemplo, ¿quién te enseñó a enojarte así? Habría que ver. Cuando amas, ¿quién te enseñó a amar así? Cuando te sientes insuficiente, ¿quién te enseñó que debías demostrar constantemente tu valor? ¿Quién te dijo que de eso dependía tu valor? Cuando tienes miedo, ¿quién te enseñó qué era peligroso? O cuando te sacrificas, otra vez, ¿quién te enseñó que amar significaba ponerse al final de la fila, callar, soportar, servir, poner siempre delante de ti a todos los demás? Porque muchas veces creemos que heredamos historias, pero con frecuencia lo que vamos heredando son formas de interpretar la vida. ¿Cuántas veces discutes, por ejemplo, con tu pareja y crees que estás discutiendo por lo que acaba de ocurrir en ese momento? Pero quizás la intensidad de la reacción viene de mucho más atrás. Quizás aprendiste que para ser escuchado había que gritar. Quizás aprendiste a expresar una necesidad que generaba conflicto. Quizás aprendiste que el amor venía acompañado de dolor, que era normal gritar, ¿sí? Y esas veces en las que estás sacando todo lo que tienes dentro con tu pareja, en este ejemplo, muchas veces no le estás gritando a tu pareja. Inconscientemente le estás gritando probablemente a aquel papá que te dejó abandonado, probablemente a aquella mamá que no te hizo sentir importante y que a través de eso aprendiste a tener un patrón de relaciones que choca con lo que actualmente estás viviendo. Y entonces reaccionas desde una historia antigua frente a una situación actual. ¿Y cuántas veces alguien vive agotado siempre haciendo más, siempre resolviendo más, siempre cargando más? ¿Sí? Y cuando explora su historia, descubre que aprendió algo muy temprano, que el reconocimiento llegaba si yo producía, cuando yo resolvía, cuando yo sostenía, cuando yo me sacrificaba, ¿sí? Probablemente te tocó ser un hermano mayor que ante la ausencia de alguien responsable, tuviste que ser el que cuidaba, el que proveía, el que decidía, ¿sí? Y entonces aprendiste a que tenías que luchar, sacrificarte, estar cansado, cuando no era cuando no era tu papel en ese momento, ¿sí? Y décadas después, sigues utilizando la misma fórmula, sigues resolviendo, sigues cargando, sigues sacrificándote, no porque esté mal, sino porque fue la fórmula que aprendiste para sobrevivir, ¿sí? Y ¿cuántas personas tienen dificultad para pedir ayuda? Y al ver su historia, descubren que crecieron viendo adultos que sobrevivían solos, adultos que nunca pedían ayuda, adultos que resolvían en silencio. Y entonces el mensaje fue, no pidas ayuda, ¿sí?
Vales más si lo haces por ti mismo, ¿sí? Si quieres ser fuerte, hazlo solo. El éxito es la consecuencia de sacrificarse. ¡Wow! Nada más que mm, aquí hay otro tema, que tus emociones pueden estar comenzando a crearte ciertos conflictos y tu cuerpo llega el momento en que te dice, ya, déjame descansar, ¿sí? Ante esas cargas que no has podido resolver, ante esa forma de reaccionar en la cual sostienes todo, sientes que ya no puedes más, resulta que viene un dolor lumbago que no soportas y tus huesos y músculos están diciendo, necesito descanso, necesito que voltees a ver ese conflicto, porque lo que tu cuerpo está haciendo es ayudándote, adaptándose a una situación en la cual necesitas ayuda, ¿sí? Normalmente se trata de calcificar más, por ejemplo, los huesos, el hueso sacro, o por ejemplo las vértebras lumbares, las trata el cuerpo de adaptarse biológicamente, hacerlas más fuertes de alguna manera, porque está percibiendo que tú lo que necesitas es seguir cargando. Entonces, lo que no resuelves con la boca o con las emociones, el cuerpo trata de resolverlo biológicamente para darte una solución, no para molestarte ni para que crearte problemas, es para darte soluciones. Pero nosotros aprendimos a ver que eso era un problema, tener esos dolores, tener esas situaciones, porque no lo vemos como una señal, lo vemos como un problema, como ya no sirvo, ya no funciono, ¿sí? Y quiero compartir una idea que considero importante. Muchas veces juzgamos nuestras reacciones actuales sin comprender el contexto donde nacieron, ¿sí? Pero una adaptación solamente tiene sentido cuando entendemos qué intentaba resolver, ¿sí? La persona que controla quizá aprendió que el perder el control era peligroso. La persona que se sacrifica tal vez aprendió que así obtenía amor. La persona que no descansa quizá aprendió que su valor dependía de lo que yo producía. La persona que evita los conflictos tal vez aprendió que expresar desacuerdo ponía en riesgo alguna relación. Y cuando comprendemos esto, entonces algo empieza a cambiar, porque dejamos de ver enemigos y comenzamos a ver estrategias, ¿sí? Si todos tenemos aprendizajes, si todos tenemos adaptaciones, si todos tenemos programas que operan en automático, ¿cómo sabemos cuáles están activos en nuestra vida? Porque nuestro cuerpo constantemente va a adaptarse a ese estrés que tú le estás mandando y que puede venir por varios puntos, ¿sí? Puede ser que tú percibas situaciones como peligro, puede ser que otro las perciba como humillación, otro como injusticia, y todos de una u otra forma son una amenaza ante nuestra integridad, incluso probablemente ante nuestra vida, a nivel evolutivo. Estamos aquí evolutivamente para tratar de subsistir, de sobrevivir, de permanecer en este mundo el mayor tiempo posible. Y el cuerpo biológicamente está preparado para eso, tanto por sus funciones biológicas como por esa adaptación. Es una plasticidad biológica en la cual el ser humano, el cuerpo más bien del ser humano, aunque se oiga paradójico, está capacitado para adaptarse a toda esa serie de situaciones,
a toda esa serie de estrés. Por eso conocemos gente que vive en el Ártico y gente que vive en el desierto del Sahara, ¿sí? Gente que vive a nivel de mar y gente que vive en montañas, en selva. Y todos son adaptaciones. ¿Para qué? Para sobrevivir. En ese momento nadie las ve como como una amenaza o un conflicto. Pero pensando un poquito, te pones a ver, imagínate la primera persona que haya llegado al Ártico, acostumbrado a otro clima, que venga caminando desde más abajo, no tan al norte, ¿no? Entonces llega de climas un poquito más templados y todo, llega al Ártico, y más allá de que lo que piensa es, uff, qué frío, el cuerpo lo que piensa es, sí, hace frío y voy a necesitar entonces adaptarme a esto cuando se da cuenta que está sostenido, es decir, no se quita el frío, ya pasó un tiempo, ya no es nada más porque es invierno, hace frío, y se empieza entonces a adaptar de tal manera que tienes otra forma de procesar todo, ¿sí? Otra forma de procesar alimentación, de actuar, de pensar, de guardar, incluso de ver vínculos, relaciones, formas de construir, tantas cosas que biológicamente se adapta el cuerpo. Y si todos tenemos programas que operan en automático, ¿cómo sabemos cuáles están activos actualmente en nuestra vida? ¿O cómo distinguimos entre una decisión consciente y una reacción aprendida? ¿Cómo identificamos que estamos dentro de un patrón? Porque a veces es frustrante quedarse con esa duda. Porque a veces una cosa es saber que existen esos patrones y otra muy distinta es descubrirlos cuando están actuando dentro de nosotros, cuando salieron a ocasionarnos el conflicto, ¿sí? Muchos de nuestros patrones tienen una historia, que muchas de nuestras reacciones fueron aprendidas, que gran parte de lo que hacemos hoy alguna vez tuvo sentido. Por más loco que te parezca, lo que hoy te provoca un conflicto, alguna vez tuvo una razón de ser, fue una decisión inteligente y tuvo un sentido en tu vida. Y eso a veces nos ayuda y nos hace generar alivio, porque dejamos de sentir como si estuviéramos defectuosos. El típico de, ay, bueno, es que tú eres muy sensible, que suena más como que a crítica, que suena más como a un reto, pero que en su momento a ti te sirvió para sobrevivir. Y la demostración más simple que te ayudó para sobrevivir es de que el día de hoy estamos aquí. Estás vivo, estás escuchándome y estás dándote cuenta de todo aquello que tuviste que aprender. No nada más tuviste que aprender a vestirte, no nada más tuviste que aprender a atarte las cuerdas de los zapatos, a ponerte una camisa, a bañarte, a doblar tu ropa probablemente. Eso, no nada más aprendiste eso, ¿sí? Tu cuerpo ya sabía otras cosas, evidentemente. A digerir la comida, el cuerpo lo sabe. A respirar, a que lata tu corazón, a pensar, a observar, todo eso ya lo tienes. Pero emocionalmente también aprendiste a relacionarte, ¿sí? Aprendiste a distinguir por sobrevivencia cuando alguien estaba enojado o cuando a alguien le causaba molestia que le dijeras algo. Y entonces aprendiste que, ok, papá es enojón, mejor no le digo si me da permiso de ir a tal lado cuando llegue del trabajo. O mamá es poco paciente, mejor no le digo que me revise la tarea en la noche, mejor al rato o ni le digo. No por echar culpas, no estoy tratando de echar culpas, ni mucho menos, sino porque
es importante reconocer que es una parte de lo que tú aprendiste a hacer, ¿sí? Dentro de tu forma de desenvolverte. Pero entonces la pregunta sigue siendo la misma. ¿Cómo sé cuáles son mis patrones? ¿Sí? Porque podemos escuchar la conferencia, podemos decir, uy, qué bonito, qué interesante, pero descubrir que eso está ocurriendo en tu vida ahora, hoy, aquí, es muy distinto, porque los patrones tienen algo curioso. Mientras están inconscientes, parecen ser la realidad, no parecen, no parecen un patrón, parecen como que es la verdad del mundo y de que la vida es así. Nadie dice, estoy reaccionando desde una adaptación aprendida durante mi infancia. No, normalmente no. Nadie te contesta, permíteme unos minutos, mi sistema nervioso está activando una estrategia de supervivencia aprendida hace 40 años. Tampoco, ¿sí? Lo que normalmente pensamos es, tengo razón, esto es lo que yo pienso y esto es como quiero que se haga. Y ahí vienen los choques. Porque eso es lo interesante. Cuando un patrón se activa, no se siente como un patrón, se siente como la única forma posible de ver las cosas. Por eso cuesta tanto trabajo verlo, reconocerlo. Pero les voy a dar poco a poco algunas pistas, ¿sí? Una pista muy sencilla y probablemente de las más importantes es si algo aparece repetidamente en tu vida, obsérvalo. No una vez, no dos veces, ¿sí? Repetidamente. Porque la repetición es información. Sí cambian las personas, pero aparece la misma emoción. Y eso obsérvalo. Si cambian los escenarios, pero aparece esa misma sensación, obsérvalo. Si cambian los años y aparece el mismo conflicto, obsérvalo. Porque quizás no estamos frente a hechos distintos. Quizás estamos frente a un patrón usando diferentes disfraces. Porque muchas veces creemos que repetimos historia, pero en realidad repetimos emociones. Ojo, piensa esto. Quizás no has tenido la misma pareja 5 veces, pero sí has tenido el mismo abandono 5 veces, o el mismo sentido de ese abandono por circunstancias esas 5 veces. Quizás no has tenido el mismo jefe 5 veces, pero sí has tenido esa desvalorización ante tu trabajo o ante tu producto de tu esfuerzo 5 veces. Quizás no has vivido exactamente la misma situación económica, pero sí te has sentido inseguro todas esas veces. ¿Ok? Entonces, ¿qué emoción está intentando contarme algo? Esa sería una pista como para ver si es patrón lo que estoy viviendo a nivel inconsciente. Y ahora me gustaría pedirles algo, guárdenlo en la mente, el ejercicio, como si fuese papel y pluma. ¿Qué emoción ha visitado tu vida más veces de las que te gustaría? No la que apareció una vez, la que regresa, ¿sí? La que es lo mismo pero que se cambia de ropa. Es la misma pero se cambia de escenario, ¿sí? La que es la misma pero cambia de personaje, pero sigue siendo ella, esa emoción. Trata de imaginarlo un poco. ¿Es rechazo? ¿Es abandono? ¿Es injusticia? ¿Insuficiencia? ¿Humillación? ¿Miedo? ¿Soledad? ¿Exigencia?
porque muchas veces ahí está la puerta de entrada hacia el patrón, es decir, el por qué nació ese patrón o qué estaba tratando de resolver ese patrón. Otra pista que nos puede ayudar a darnos cuenta es pensar en las frases que más repites, porque los patrones también hablan a nivel inconsciente, ¿sí? Igual que, por ejemplo, en biodescodificación existen frases biológicas que uno normalmente utiliza y que van referidos a emociones. Por ejemplo, si algo te causa un conflicto, muchas veces no decimos, ay, esto me causó un conflicto. A veces decimos, esto no lo puedo tragar, no me lo trago, no lo puedo digerir, no lo puedo pasar, o se me hace un nudo en la garganta, por ejemplo. Y esto me va hablando de situaciones emocionales reales que se van relacionando, por ejemplo, con mi biología. Y de esa misma manera, los patrones también hablan, ¿sí? Suelen hacerlo con las mismas palabras. Cuando dices, todo depende de mí, nadie me ayuda, tengo que hacerlo perfecto, no puedo confiar, ¿sí? No soy suficiente, no tengo tiempo, algo malo va a pasar, ¿sí? Porque las frases repetidas suelen señalar creencias repetidas y esas creencias repetidas suelen señalar experiencias repetidas y en las experiencias es en donde aprendiste a hacerlo como respuesta a un conflicto que tenías que solucionar con las herramientas con las que contabas en ese momento. Entonces, hasta eso es complicado para ti en el transcurso de tu vida. Tuviste que aprender de una forma intuitiva a sobrevivir en ese momento. Y como habíamos comentado, los niños no analizan, concluyen. Entonces no preguntan, papá, ¿está bien que te pregunte algo ahorita que estás viendo el fútbol? O mamá, ahorita que estás lavando los platos, ¿me puedes ayudar a resolver una duda? No, no lo hacemos. Concluimos, vemos, analizamos, sentimos la tensión que hay en el ambiente y que actualmente lo seguimos repitiendo. ¿Cuántas veces asumes situaciones? ¿Cuántas veces resulta que no preguntaste, pero asumiste? Oye, ¿por qué no me dijiste tal situación? Ay, porque te vi enojado y pensé que te ibas a molestar. Bueno, pero nunca me preguntaste si estaba enojada o enojado. Asumiste. Y cuando uno asume es porque ya lo había aprendido, porque yo de esto ya me había defendido, ¿sí? No me estoy yendo contra ti, mi pareja, no me estoy yendo contra ti. Es un aprendizaje que tuve en familia en donde era necesario respetar el silencio, el sacrosanto silencio de cuando papá tomaba una siesta, por ejemplo. Y eso lo aprendí. Nunca lo pregunté, nunca me lo dijeron, nunca me lo exigieron. La vida me lo enseñó, ¿sí? Imaginemos una persona que dice, no tengo tiempo, y que siempre va corriendo, que siempre está alcanzando las cosas a duras penas, temporalmente hablando, siempre siente que va tarde, y podría pensar que el problema es la agenda, pero quizás entonces la pregunta es otra. ¿Qué aprendió acerca del tiempo? ¿Qué aprendió acerca del rendimiento? ¿Qué aprendió acerca del valor personal como persona? Porque el conflicto a veces no es el reloj, es la exigencia. Y el motivo por la cual la exigencia o esa exigencia es importante. ¿Sí? Otra pista
que nos ayuda a ver estos patrones sería, ¿qué es lo que más te molesta de otras personas? Con permiso. Porque muchas veces ahí encontramos información valiosa. ¿Qué te molesta? ¿La irresponsabilidad? ¿La desorganización? ¿La dependencia? ¿La debilidad? ¿El egoísmo? ¿La crítica? ¿Y por qué precisamente eso? ¿Por qué eso forzosamente lo tienes que ver como una amenaza? Porque muchas veces aquello que nos activa más, aquello que toca una historia que ya venía viviendo dentro de nosotros, ¿sí? Si algo me está molestando es porque es una historia que yo ya tenía, de un aprendizaje ya realizado por mí hace tiempo. Voy a poner un ejemplo. Imagínate una persona que se enoja cada vez que alguien le pide ayuda, ¿sí? Y podría pensar, "Bah, es que la gente es abusiva". Pero si observa más profundo, si se analiza más este caso, quizás pasó años haciéndose cargo de todos. Quizás aprendió que tenía que resolver todo, ¿sí? Quizás aprendió que decir no era peligroso. Y entonces, cada nueva petición no solo toca el presente, también toca la historia acumulada. Y ese punto es el importante en cuanto a cómo viví yo esa experiencia. Porque mucha gente te va a decir, no, bueno, es que, ¿para qué te enojas de eso? Te lo tomas muy personal, es desproporcionado de lo que te enojas. Pero es cierto el dicho que dice que cada quien sabe lo que trae en su bolsa, ¿sí? Tú no sabes cómo aprendió esa situación, qué es lo que tuvo que sufrir o qué tuvo que sacrificar. No como palabras que uno voluntariamente hace como niño, porque uno no dice, me voy a sacrificar, sino como situaciones que uno aprendió a hacer y que en la actualidad ya no me funcionan, ¿sí? Pero solamente yo lo puedo entender en el sentido de que yo lo viví, yo lo aprendí, ¿sí? Otra pista para tratar de identificar estos patrones habla de los síntomas, porque aquí quiero hablar con respeto, porque desde el enfoque de biodescodificación, que es el que trabajo, no vemos el síntoma únicamente como un error. Nos preguntamos qué intenta resolver, qué intenta expresar, qué intenta proteger, ¿sí? No para simplificarlo, no para simplificar algo complejo, no para negar ni siquiera la medicina, ni para sustituir tratamientos, sino para ampliar las miradas, proponer opciones, porque a veces el cuerpo participa en las historias que la mente todavía no ha comprendido completamente. El cuerpo únicamente percibe ese estrés, esa preocupación, esa carga, ¿sí? Esa sensación de no voy a llegar al fin de mes, ¿qué le voy a dar de comer a mi familia? ¿Cómo voy a proteger mi territorio? ¿Cómo voy a evitar que esa injusticia me la hagan? El cuerpo lo que lee es eso. Y el cuerpo trata de ayudarte a resolverlo para que ese estrés no te termine destruyendo, ¿sí? Y aparece entonces aquí una pregunta muy interesante, ¿sí? ¿Qué estaba viviendo mi vida cuando apareció este síntoma? O más bien, ¿qué estaba yo viviendo en mi vida cuando apareció este síntoma? ¿Qué conflicto estaba intentando gestionar? ¿Qué presión estaba yo sosteniendo? ¿O qué miedo estaba yo cargando? ¿Sí? No siempre se encuentran respuestas como quisiéramos, pero cuando aparecen puede aportar información muy valiosa, porque todo síntoma biológico responde
a un intento de tu cuerpo de adaptarse a un problema que tú no puedes emocionalmente en ese momento gestionar. Es así de fácil. El problema es de que el cuerpo habla un lenguaje un poquito diferente, ¿sí? Cuando yo tengo una complicación, por ejemplo, de me están obligando a tomar decisiones que no quiero aceptar, no quiero rendirme, no quiero que me avasallen. No es coincidencia que lo que te duele es la rodilla, por ejemplo. La rodilla de una u otra forma me marca dirección, camino, movimiento, pero aparte es muy simbólica en el no hincarme ante nadie o el no tratar o el tratar, perdón, de no ser ordenado por alguien. Y no es coincidencia. Evidentemente dependerá de cómo lo tome la persona, es decir, cuál es el conflicto que tiene activo. Si en ese momento es su valor, su autovaloración, ¿sí? Su amor propio, es muy posible que sea por ahí la rodilla, por ahí los tendones cruzados, ¿sí? Porque es lo que te impide, no te quieres agachar, yo voy a hacer que no te agaches, porque si te agachas te duele. Entonces, ese músculo o ese hueso tengo que hacerlo más fuerte para que lo puedas soportar. Esa sería la lógica biológica del cuerpo, pero no nos lo dice o no lo entendemos. Cuando nos está pasando eso, es cuando tenemos el síntoma y ¿qué es lo que hacemos? Vamos con el doctor y lo primero que pedimos o la razón por la que vamos es quítenme inmediatamente este malestar. No porque la medicina sea mala, al contrario, siempre trabajamos con respeto a la medicina. Simple y sencillamente, si no volteamos a ver qué es lo que me quiere decir el síntoma, el esfuerzo no va valido la pena. Me quitan el síntoma, ya no me duele, ya nada, ya olvido lo que sucedió y hasta que se vuelva a reactivar otra vez el problema, que puede ser en una semana, en un mes, en un año, cuando se reactiva, es otra vez cuando empiezo a pensar que por qué me están presionando, por qué tengo que tomar decisiones, no me gusta sentirme sumiso ante alguien o problemas con figuras de autoridad, ese tipo de situaciones, ¿sí? Y aquí es importante aclarar una situación. No piensen en lo que deberían de cambiar, ¿sí? No es el punto esencial de inicio. Piensen en lo que siguen repitiendo, porque ahí está el trabajo, ¿sí? No en aquello que ya se resolvió, sino en aquello que todavía regresa, que todavía se activa. Cuando uno, por ejemplo, eh, eh, se da cuenta de aquello que todavía duele, que todavía está vivo, ¿sí? O que domina, o que me domina en ciertas situaciones. Porque el patrón que más necesita atención normalmente no es el que es más evidente, es el que más hemos normalizado. Y si nosotros en nuestra vida nos logramos normalizar alguna de estas conductas, cada vez que se active, no lo vamos a ver como una señal de que hay que voltear a ver una situación que esté ocurriendo. Lo vamos a ver como algo normal. Ah, bueno, pues sí, ya sé que cada vez que llega el lunes y que tengo que ir a trabajar temprano y que hay tráfico y que me van a regañar, ya sé que es normal que me arda el estómago, ¿sí? Pero bueno, así soy yo y ya. En vez de entender la señal, qué es lo que te está diciendo y sobre todo cuáles son las consecuencias de no atenderlo. No por ser fatalista ni mucho menos, sino porque el cuerpo también tiene sus límites a nivel tejido, a nivel órgano, ¿sí? Utiliza energía, energía para adaptarse y cuando resuelves el conflicto, energía para regresar a su estado original. Y esa energía evidentemente sale de algún lado y es de tu cuerpo. Entonces, también el cuerpo tiene sus límites. No es algo holístico, mágico, sino una realidad biológica. Tu cuerpo
llega hasta ciertos puntos, pero te trata de dar la señal, ¿sí? Y hay una frase que me gustaría que se llevaran en este sentido, porque lo que se repite no siempre necesita ser combatido, ¿sí? Primero necesita ser comprendido, porque cuando comprendemos una repetición, descubrimos que detrás del comportamiento suele existir una necesidad. Y detrás de la necesidad suele existir una historia. Y detrás de esa historia suele existir una adaptación, ¿sí? Pero entonces, entendiendo esta situación, si ya reconocí el patrón, si ya comprendí su historia, si ya entiendo de dónde viene, ¿sí? Ahora, ¿qué hago? Porque comprender produce alivio, pero sanar requiere algo más. Y quizás aquí es donde comienza el verdadero trabajo, porque descubrir el patrón no es el fin del camino, es el inicio de una nueva forma de relacionarnos con nosotros mismos, ¿sí? Comenzamos, al inicio de la conferencia, comenzamos preguntándonos por qué repetimos, ¿sí? Después vimos que esas repeticiones tenían una historia. Descubrimos que fueron aprendizajes, otras fueron adaptaciones, otros fueron intentos de protección, ¿sí? Y también vimos que los patrones dejan huellas en nuestras relaciones, en nuestras decisiones, en nuestras emociones, incluso en nuestro mismo cuerpo, en esas adaptaciones biológicas que constantemente hemos vivido, porque hay varias por las que has atravesado y has resuelto sin que sea un conflicto activo, es decir, sin que te haya producido mayor complicación. Pero en ese sentido, cuando ya entendiste, pero no has podido cambiar, te preguntas, ok, pero ¿y ahora qué? ¿Sí? Pero porque comprender no siempre sana. Y esto es algo importante el poder decirlo, porque vivimos en una época donde pareciera que entender algo debería resolverlo automáticamente, como si tener la información del por qué en automático me resolviera la pregunta de ¿para qué? Pero la experiencia humana no funciona así. Hemos perdido esa capacidad, y no sé si llamarlo paciencia o no sé si llamarlo sabiduría. Sin embargo, hemos perdido esa capacidad de realmente leer y no únicamente resolver de la forma más inmediata posible. En el mundo que vivimos, evidentemente estamos acostumbrados, ¿sí? Sería, poniendo un ejemplo, si yo le escribo, me enojo porque a los 30 segundos no me ha contestado. Y antes, probablemente mi abuelita, los amigos que tenía eran de carta y tenías que esperar un mes y medio a saber la respuesta. Y no se enojaban, sabían cuál era la respuesta. Entonces, más bien sabían que venía la respuesta. Entonces, en ese sentido, entiendo que la situación, la sociedad, la información ha cambiado, ha variado. Sin embargo, el cuerpo no funciona así todavía. No sé si en algún momento, en un futuro o en alguna evolución, reaccione así de rápido, que en 30 segundos te enojaste, salió el síntoma, lo arreglaste y se te quitó. No sé si llegue a ese punto, pero sí a nivel evolutivo, si tenemos millones de años evolucionando para ser lo que somos el día de hoy, entonces no es tan rápido tampoco esas adaptaciones y mucho menos la resolución automática, ¿sí? ¿Cuántos de aquí saben perfectamente qué hacer? Normalmente, dormir mejor, comer mejor, poner límites, descansar más, expresar los sentimientos,
pedir ayuda, dejar relaciones dañinas. La teoría, la mayoría la sabemos, ¿sí? Pero entonces el problema no es siempre la falta de información, porque si la información fuera suficiente, todos viviríamos exactamente como deberíamos de vivir. Pero no ocurre así, porque una cosa es comprender racionalmente y otra es transformar emocionalmente. Imagínate, por ejemplo, una persona que descubre que durante años ha buscado aprobación, sabe de dónde viene, recuerda los momentos de su infancia, comprende dinámicas familiares, reconoce que se tuvo que adaptar y entonces piensa, ok, perfecto, ya entendí, problema resuelto, porque ya lo entendí. Y al día siguiente vuelve a sentirse afectado o afectada cuando alguien le da su opinión, porque nos damos cuenta de que comprender no borra automáticamente un patrón, pero sí cambia algo muy importante. Ahora puedes verlo y aquello que puede verse deja de gobernar completamente desde la oscuridad, ¿sí? Antes, eh, antes del trabajo interior, el patrón te dirige. Después del trabajo interior, comienzas tú a observar ese patrón. Parecería poco, ¿sí? Parecería como que, bueno, ¿cuál es el cambio? Pero esto es muy importante, porque antes reaccionabas, ahora te das cuenta de qué estás reaccionando. Antes te enojabas intempestivamente y ahora observas que algo dentro de ti se está activando. Antes sacrificabas en automático. Ustedes coman, yo no tengo hambre, ¿sí? Ustedes descansen, yo voy a hacer esto mientras. Pero ahora aparece una pregunta. ¿Realmente quiero hacer eso? ¿O estoy obedeciendo una programación antigua? Y si es un patrón antiguo, ¿por qué, para qué está hecho? ¿De qué me estaba defendiendo? ¿Y por qué lo tengo actualmente? Y ahí entonces comienza la libertad, porque la sanación o el sentimiento de avance no se da cuando tienes toda la información. Te pueden dar fichas de información, puedes buscar en internet, en inteligencia artificial, puedes tener terapeutas reales o bots, puedes hacer mil cosas en la actualidad, pero eso no te da la sanación. La sanación la vas a obtener en el momento en el que tú te des la oportunidad de tener nuevas experiencias emocionales, no nada más comprenderlas, tenerlas, ¿sí? Y muchas veces las personas llegan a estos procesos intentando eliminar partes de sí mismas, ¿sí? Quieren eliminar el miedo, eliminar la inseguridad, eliminar la necesidad, eliminar la tristeza o la adaptación. He conocido personas que siendo independientes, profesionistas, siendo incluso de buen ver, pero tienen conflictos en cuanto a sus relaciones interpersonales y que están dispuestos a bajar sus expectativas con tal de que alguien los voltee a ver. Y llega el punto entonces en que te preguntas, ¿dónde aprendiste o para qué aprendiste que necesitabas bajar tus expectativas para ser volteado a ver? Que no necesitas ser un humano, necesitas ser un superhumano para que alguien te voltee a ver y le puedas demostrar que vales cuando no estamos aquí para cumplir las expectativas de nadie. Y en ese sentido quiero proponer entonces otra mirada de eso justamente. ¿Qué pasaría si en lugar de pelearte con esa parte de ti, intentas comprenderla? ¿Sí? Porque muchas veces esa parte no nació para dañarte, nació porque está intentando ayudarte. Piensa
por un momento en una conducta tuya que te incomode. Tal vez la necesidad de controlar, tal vez la dificultad de confiar, tal vez esa autoexigencia, tal vez esa necesidad constante de aprobación y validación por parte de los demás. Piénsalo un momento. Y ahora, imagínate que esa conducta pudiera hablar. Te la topas de frente. ¿Qué te diría? Quizás te diría, ok, estoy intentando protegerte. A lo mejor te diría, estoy intentando evitar que vuelvas a sufrir. Quizás podría decir, estoy intentando asegurarme de que seas amado. ¿Sí? O tal vez estoy intentando garantizar que nadie te abandone. Y aunque hoy eso ya no funciona, es decir, ese aprendizaje en sí ya no funciona, podremos comprender entonces por qué apareció. Y entender el por qué apareció me da la oportunidad entonces de poder hacer cambios, de poder actuar desde mi consciente, no desde mi inconsciente. ¿Sí? Y cuando te das cuenta de eso, tus reacciones son diferentes. Ya no tienes esas reacciones intempestivas y desproporcionadas, porque si logras entender de qué te estás tratando de defender o por qué aprendiste eso, entonces tienes la capacidad de reaccionar conforme a la situación, no conforme a la explosión emocional, sino conforme a la situación y sabiendo que, ok, le estoy gritando a esta persona o le estoy gritando a mi familiar que me había regañado cuando era pequeño, por ejemplo. Y el saber eso te da la oportunidad, como dije antes, de tener esas nuevas experiencias emocionales. ¿Sí? No podemos transformar aquello que primero no hemos sido capaces de comprender. Y tampoco podemos quedarnos únicamente en la comprensión, porque sanar implica actualizar. Y entonces, en base a eso, aparece una pregunta importante. ¿Sigue siendo verdad? ¿Sigue siendo verdad que para ser amado debo sacrificarme? ¿Sigue siendo verdad que para valer tengo que demostrar constantemente mi valor? ¿Sigue siendo verdad que pedir ayuda es ser débil? ¿Sigue siendo verdad que expresar mis necesidades pone en riesgo mis relaciones? ¿Sigue siendo verdad que todo lo debo de cargar yo solo? Porque muchos patrones funcionan con información antigua, información que fue útil hace 20, quizás 30 años, pero que ya no corresponde al presente. Y aquí es en donde comienza la transformación, porque sanar no ocurre cuando descubrimos, sino cuando elegimos. Cuando elegimos actuar diferente, cuando elegimos responder diferente, cuando elegimos aprobar algo nuevo, ¿sí? Cuando elegimos dejar de obedecer automáticamente, porque entonces la conciencia abre una puerta. Las decisiones pero las decisiones, más bien, perdón, son las que la cruzan, ¿sí? La conciencia abre la puerta y las decisiones son los que pasan hacia el otro lado, ¿sí? Si siempre dices que sí, el sanar puede comenzar diciendo que no, conscientemente. Si siempre cargas todo, sanar puede comenzar permitiéndote ayuda.
Si siempre estás a las carreras y siempre corres, sanar puede comenzar deteniéndote unos minutos sin sentir culpa. Si siempre estás buscando la aprobación y la validación de todos tus vínculos que te rodean, sanar puede comenzar entonces tolerando que alguien no esté de acuerdo contigo y no necesariamente que sea un ataque personal. Puede parecer que no son cambios enormes, pero son profundamente transformadores, porque cada vez que eliges diferente, actualizas la información de tu sistema, ¿sí? Eso es darte las nuevas experiencias emocionales. Y aquí quiero quitar una presión de encima que a veces tenemos muchas personas. Sanar no significa no volver a activar un patrón, ¿sí? No significa convertirte en una versión perfecta de ti mismo. No significa no volver a equivocarte, porque entonces todos estaríamos condenados, porque esos patrones no es de que ya no existan ni en tu historia ni en tu biología. Sanar significa algo mucho más humano, que es lo que visualizamos desde la biodescodificación transgeneracional, lo humano, ¿sí? Sanar significa algo que es mucho más humano, reconocer más rápido, comprender más profundamente, elegir más conscientemente. Esa es la parte del ser humano que nos corresponde respetar, honrar y compadecer. No compadecer despectivamente, compadecer me refiero con amor propio, entendiendo que no tengo que ser perfecto para ser bueno, pero sí necesito poder reconocer, comprender y elegir. Y aquí quiero volver a algo que les compartía hace un momento. Hay patrones que todavía yo voy descubriendo en mí, patrones aprendidos, patrones familiares, patrones culturales, ¿sí? La diferencia es de que al día de hoy, no todos, evidentemente, pero varios ya puedo verlos. Y cuando los veo, tengo una oportunidad, la oportunidad de decidir. No siempre lo logro, estoy de acuerdo, tampoco es en automático. A veces me doy cuenta después y a veces tengo que asumir las consecuencias, pero es lo que hacemos toda la vida. La vida está hecha de decisiones, la vida está hecha de asumir situaciones y que toda acción corresponde a una reacción o consecuencia. Y a veces esa consecuencia se puede dar mucho, mucho después. Pero cada vez que me doy cuenta antes de que suceda, es cada vez mejor, porque puedo objetivamente tomar decisiones y eso también es parte de sanar, no de ser perfecto, ¿sí? Pero en el momento en el que sabes que tú vales, que tu valor como ser humano es totalmente independiente de quién llega y quién se va, en ese momento vas a poder dejar de buscar patrones de relaciones en los cuales necesites controlar o en los cuales necesites aprobación o en los cuales necesites quitarte esa desconfianza o ese miedo. Esos patrones los puedes eliminar cuando no tengo yo la necesidad de tener esa validación. Sé lo que valgo y también sé lo que vales. Y sé que si estás conmigo es por lo que valemos. Pero si llegas o te vas, yo no voy a perder el valor. Y hablo de lo vincular, hablo de lo familiar, hablo de lo laboral, hablo de todo en general, ¿sí?
pero en el momento en que tú reconoces esa parte de ti. Y quiero que observen algo. El título de la conferencia no es de la repetición a la perfección, es de la repetición al alivio, ¿sí? Porque el alivio aparece cuando dejamos de pelear contra nosotros mismos, cuando entendemos que hubo una razón detrás de nuestras adaptaciones, cuando comprendemos que estamos, cuando comprendemos, perdón, que no estamos mal, cuando reconocemos que aquello que hoy queremos transformar, alguna vez intentó ayudarnos. Y desde ahí comenzamos a construir algo nuevo. Y la pregunta entonces no es cómo dejo de tener patrones, sino cómo dejo de vivir dirigido por esos patrones. Lo que cambia es la relación que tenemos con la historia que nos conforma. Y cuando esa relación cambia, aparece algo que muchas personas llevan años buscando, que es libertad, conciencia, elección y también alivio, paz, tranquilidad. Y vamos llegando al final de lo que es en sí la conferencia, pero quizás no al final de la reflexión, porque si algo espero que ocurra después de esta noche, es de que cuando apaguen la computadora, cuando regresen a sus actividades, cuando vuelvan a la cotidianidad del día a día, se observen de una manera distinta, no para juzgarse, no para analizar cada cosa que hacen, no para convertir su vida en una investigación permanente, sino para comenzar a mirar con un poco más de curiosidad aquello que antes lo observaban como culpa, poder observar como una señal aquello que antes consideraban un síntoma o una enfermedad. A lo largo de los años he visto algo que se repite constantemente. Las personas normalmente llegan buscando respuestas en sesión, pero muchas veces en el fondo llegan buscando culpables, como diciendo, ¿quién me hizo esto? ¿Quién lo provocó? ¿Quién inició la historia? ¿Quién transmitió esta herida? Y aunque la pregunta es comprensible desde el lugar, desde lo humano, quizás no sea la más útil, porque el cerebro lo que está buscando es deshacerse de esa carga en ese instante. Entonces ya te he hecho la culpa para otro lado y yo estoy ya tranquilo. Pero incluso cuando encontráramos esas respuestas, seguimos teniendo una responsabilidad, la responsabilidad de decidir qué hacemos con todo aquello que recibimos, ¿sí? Porque ninguno de nosotros eligió completamente la familia en la que nació. Ninguno eligió las experiencias que vivió durante su infancia. Ninguno eligió las circunstancias que le enseñaron ciertas formas de interpretar la vida. Ninguno eligió muchas de las heridas que tuvo que atravesar, que pueden ser totalmente injustas, sí, pero nadie las eligió. Pero sí podemos elegir qué hacemos con ellas. Y eso cambia completamente la conversación, porque dejamos de vivir como víctimas de una historia y comenzamos a convertirnos en participantes conscientes de esa historia. Quiero que piensen algo. Todos heredamos algo, todos. Algunos heredaron la enorme capacidad de trabajo, otros heredaron sensibilidad, otros perseverancia, otros creatividad o quizás fortaleza, pero también todos heredamos miedos, creencias, limitaciones, formas de reaccionar, formas de amar,
formas de protegernos. Y entonces la pregunta no es qué heredé, sino qué quiero conservar, qué quiero transformar, qué quiero dejar de transmitir. Porque todos estamos influyendo a alguien. Nosotros influimos también, aparte de nosotros mismos, a nuestros hijos, pareja, alumnos, pacientes, amigos, incluso en personas que jamás sabrán cuánto las influimos, ¿sí? Que jamás sabremos, perdón, cuánto las influimos. Y entonces aquí quiero decir algo que considero importante. No creo que el objetivo de la vida sea llegar a ser una persona sin heridas. No creo que el objetivo sea convertirse en alguien perfecto. No visualizo ni creo que el objetivo sea eliminar completamente toda adaptación, porque somos humanos y la experiencia humana incluye desafíos, aprendizajes, contradicciones. Lo que sí creo es que podemos volvernos cada vez más conscientes y cuando somos más conscientes, tenemos más capacidad para elegir. A mí me gusta imaginar los patrones como caminos en medio de un bosque. Si caminas por el mismo sendero durante años, el sendero se ve más fácilmente, es evidente. Se ve amplio, fácil de recorrer, casi casi en automático, y por eso muchas veces seguimos transitándolo. No porque sea mejor, nada más porque es el más conocido. Nada más por eso. Sanar no significa destruir ese sendero antiguo, sino significa comenzar a construir uno nuevo. Al principio va a costar trabajo, va a haber muchas ramas, piedras, ¿sí? Hay que abrir espacio, se requiere atención, trabajo, porque cada vez eliges distinto, cada vez reaccionas distinto, cada vez respondes distinto, y entonces este nuevo camino se fortalece y poco a poco comienza a convertirse en una posibilidad real. Y aquí quiero entonces volver nuevamente al título de la conferencia, de la repetición al alivio, porque el alivio no aparece cuando descubrimos una fecha, cuando encontramos la coincidencia en el árbol genealógico. No aparece únicamente cuando entendemos intelectualmente o racionalmente lo que ocurrió. Aparece cuando dejamos de pelearnos con nosotros mismos, cuando dejamos de preguntarnos, ¿qué tengo mal? Y comenzamos a preguntarnos, ¿qué aprendí? ¿Qué intentaba resolver? ¿Qué necesitaba esa parte de mí? Porque cuando hacemos eso, entonces ocurre algo maravilloso. La culpa comienza a transformarse en comprensión y la comprensión comienza a transformarse en libertad. Si hoy solo pudieran llevarse una idea general de esta conferencia, a mí me gustaría que fuera esta. Muchas de las cosas que hoy te hacen sufrir, alguna vez intentaron ayudarte. Muchas. No nacieron para dañarte, no nacieron para sabotearte, ni siquiera para que estuvieras solo o que estuvieras mal. Nacieron porque alguna parte de ti estaba intentando sobrevivir, intentando pertenecer, sentirse seguros, sentirnos amados. Y cuando comprendemos eso, dejamos entonces de luchar contra nosotros mismos. Así que la próxima vez que descubras una reacción que no te gusta, antes de juzgarte o antes de atacarte, antes de decirte que deberías haberlo superado ya, hazte antes una pregunta. ¿Qué estaba intentando hacer esa parte de mí? ¿Qué estaba intentando proteger?
qué aprendió hace años que todavía cree que necesita hacer hoy. Porque muchas veces detrás de aquello que queremos cambiar, no encontramos un enemigo, encontramos una parte de nosotros que sigue intentando ayudarnos de la única forma que aprendió. Y quizás sanar consiste justamente en eso, en agradecer lo que esa estrategia hizo por nosotros y después mostrarle que hoy existen caminos mejores. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarme esta noche. Es un gusto el haber compartido este espacio y espero que algo de lo que escucharon hoy les permita mirarse con más comprensión, con más conciencia y también con más esperanza. Espero que si tienen alguna duda, algún comentario, lo podamos abrir. Agradezco muchísimo su atención y estamos a sus órdenes. Ceci, a tus órdenes. Maestro, muchísimas gracias por su conferencia. Para mí fue hermosa, magistral, muy clarificadora. Qué linda, muchas gracias. Muy, muy interesante, maestro, de verdad. Qué secuencia, qué forma de desarrollar la conferencia para entender el tema. Muchas gracias, maestro. Al contrario, De verdad, muchísimas gracias. encantada de escucharle, de verdad, maestro. Gracias. Muchísimas gracias, gracias por comentarlo. ¿Qué te puedo decir? Espero que algo se les pueda quedar dentro de ustedes para ayudarnos todos, ¿no? Ayudarnos a crecer. Y pues saben que estamos, estoy para servirles, estoy para ayudarles, apoyarlos. Y digo, pues para sacar adelante justamente esos patrones que no, a veces ya no ayudan, pero que muchas veces tenemos presentes. Te agradezco tus palabras de corazón. No sé si, permítame nada más ver si Edwin tiene algo que comentar o podemos dar por terminado en este momento ya la conferencia. De todas maneras, Gilberto, ¿dónde te podemos contactar? A través de EMPOEC pueden contactarme, estoy a sus órdenes. Con mucho gusto, pues puede salir ¿cómo se llama? A ese número. Yo estoy a sus órdenes en ese número. Disculpen que no pueda compartirlo, no es mala onda, simplemente pues, es por el momento a través del instituto, ¿no? Pero ahí con mucho gusto les pueden dar mis datos, les pueden dar mi información y sigo yo a sus órdenes, ahí sin ningún problema. No localizo yo a Edwin para saber, pero ya por la hora, Oscar, muchísimas gracias por tus comentarios, igual Dinora, muchas gracias a Gilberto, a Luz Angélica, a Patti, a Leslie, a tanta gente que me hace sentir que vale la pena el poder realmente estar frente a ustedes y poder intentar ayudar. De verdad, me da muchísimo gusto, ¿sí? Y insisto, yo estoy a sus órdenes en cualquier momento. Me parece que daríamos entonces por terminado la conferencia, no sin antes insistir en que estoy a sus órdenes. Mi nombre es Pedro Reyes y insisto a través del instituto, ya sea por WhatsApp o ya sea por sus teléfonos, con mucho gusto estoy yo a sus órdenes, ¿sí? En redes sociales, Pedro Reyes, tanto en Facebook como en TikTok, Pedro Reyes, biodescodificador transgeneracional, también estoy a sus órdenes y con muchísimo gusto podemos platicar, podemos comentar cualquier situación que les sea útil. Por el momento, me despido
Les deseo una muy buena noche, y de todo corazón que tengamos la oportunidad de ayudarnos mutuamente en este proceso y en este crecimiento. ¿Sí? Buenas noches, entonces. Leslie, gracias a ti. Luz, buenas noches, muchas gracias. Bueno, me despido, que pasen muy buena noche. Un saludo y un abrazo.